bienvenidos de vuelta. Regresamos al segundo episodio que se está cocinando 10 minutos después de haber grabado el primero. Todo esto porque quedamos picados con un comercial, o bueno, más que comercial, con esta noticia de las Vision Pro, creo que sí se llaman Vision Pro. Algo así creo. Algo Pro, pero bueno, Las Vision estas de Apple. de Apple, ¿no? Su nuevo visor para esquiar. Entonces, pues, la verdad yo estaba aquí sorprendido y mi pregunta, profe, es, habiendo visto el video, que realmente no están resolviendo una necesidad, porque pues no están haciendo algo diferente a lo que, como bien dice el video que acabamos de ver, que ya luego se los compartiremos al menos en link para que tengan contexto, pero que habla que no está haciendo nada diferente a lo que ya existe y que tal cual lo define como un juguete para ricos. Entonces, ¿cuál cree que usted haya sido el sentido de este anuncio de Apple? Porque para mí tal cual parece un troleo, o sea, parece como de, está bien, no se van a vender como esperamos, se venderán algunas, pero que hablen mientras. ¿Esa era la intención? ¿O qué puede haber detrás de todo este tema de las Vision Pro, la realidad virtual, inteligencia artificial y todo eso? Pues obviamente es un tema de exploración, ¿no? Hay que explorar el tema. Está abierto el tema de la realidad virtual y el metaverso, ¿no? Es decir, este mundo digital. Y se necesitan medios de cómo interactuar con este mundo digital, ¿no? Estando allá dentro de los circuitos y los mundos mágicos que pueden crear las computadoras, ¿no? Pero realmente nos vamos a la base. ¿Qué resuelve para mí estas gafas? Sí, exactamente. Y esto pues lo acabamos de hablar hace unos minutos, ¿no? Uno de los pasos que se puede saltar uno al momento de emprender y que después puede ser una piedrita en el camino es el que no sepamos bien qué estamos resolviendo, para qué existe nuestro producto. En el primer episodio lo analizamos de manera muy corta, pero hablamos del ejemplo de las licuachelas, ¿no? Entonces les recomiendo como ver ese primer episodio para que tengan contexto de este tema tan importante. Pero entonces estamos hablando de que Apple no sabe realmente qué problema está No, resolviendo. no, o sea, de pronto, y obviamente no lo sabe porque el creador del iPod, ¿no? Que es Tony Fadell y que luego participó en la producción o en la creación de la concepción del iPhone, ¿no? A él le surge, Tony Fadell le surge una necesidad a nivel personal que, apasionado de cómo resolverlas, genera una solución que se transforma en el iPod. Así empieza. Ok, yo en lo personal no había escuchado de Tony Fadell, o sea, al final, ¿en qué momento se cruza este personaje con Steve Jobs en algún punto? Sí, Tony Fadell empieza el tema de los MP4, los reproductores de MP4. Antes se topa con Steve Jobs y lo mandan traer. Y para cuando Tony Fadell llega a Apple, él ya trae emprendimientos y haber trabajado en empresas como Philips y trabajó, creo que en Schneider Electric, no me acuerdo, una cosa así, pero ya Ok. traía otros empleos establecidos en términos de innovación y desarrollo o investigación y desarrollo. Entonces, y Tony Fadell es este incansable técnico, ¿no? Visionario de, pues quiero, o sea, tengo este problema, lo quiero resolver. Tanto así que cuando sale de Apple, crea este termostato que se llama Nest, que hoy es parte de Google, se lo venden a Google. Ah, ok. Entonces, es cómo resuelvo y su problema con el termostato. Haz de cuenta que todo lo llevó al tema del termostato. O sea, hasta el mismo iPhone, el mismo iPod, perdón, es entender la tecnología y le da estas herramientas porque él traía un trauma, traía un pleito casado con los termostatos de su casa, pero desde años. O sea, con los termostatos. En Estados Unidos existen estos termostatos en donde tú puedes poner la temperatura de que quieres que esté tu casa. Pero si está muy frío y acabas de llegar a tu casa, tarda en calentar, Ya, claro. ¿no? Y o cuando quieres modular porque como sucede siempre, no sale el sol, se empieza a calentar y entonces tú quieres que la temperatura del termostato baje, entonces
digamos que para cuando te diste cuenta ya estaba sudando, ¿no? Y entonces hay que ir con el termostato ya que baje, y ahora que baje la temperatura, ¿no? Hay que esperar porque... Entonces, él traía un pleito casado con los termostatos. Al final, o sea, todo lo que hizo, pasando por el iPod, llega al punto en que crea Nest, que es cómo crear termostatos inteligentes para las casas. Wow. Enfocado en un problema, ¿no? Claro, estaba obsesionado, tal cual lo digo, con el problema. Y es interesante decir que tal cual se obsesionó con los termostatos, ¿no? Y Sí, es que esto es lo interesante, o sea, no hay un límite en cuanto al tema que queramos resolver nosotros, porque así es. pues yo en algún momento lo pensé de, oye, pues es que, ¿qué tal si a ti lo que te obsesiona en específico, no sé, son los lápices, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto tienes oportunidad de triunfar en un emprendimiento relacionado con lápices, por decir algo, ¿no? Pero habla de que sí, si tienes esa inquietud, se puede, ¿no? O sea, si hablamos de un termostato, pues ¿qué otros productos no se podrían mejorar? Así Y es. todo a raíz de esos pains que él tenía que decía, a ver, esto tiene que cambiar. Sí, tiene que cambiar y resolver, ¿no? Que al final también, y lo dice en su libro, se lo recomiendo mucho, se llama Build, de Tony Fadell. Eh, Él lo dice, y tienes que aplicar dice, tienes que tener esta capacidad de decir, como cuando dijo George Lucas, ¿no? Yo hice Star Wars para mí, ¿no? Y que ese producto de pronto conectó con millones de personas, ¿no? Y con millones de personas después de generaciones. Sí. Dice, esa es una de las cualidades que tiene que tener el emprendedor. Ok, hay algo que a mí me molesta y que yo quiero resolver. Vale, porque ya lo hiciste tuyo. Bien, pero ahora confirma que va a existir gente que tiene ese mismo problema, que le frustra al mismo nivel que tú y que va a estar dispuesta a pagar. Ok. Eso es mercadotecnia. Y por ejemplo, aquí tomando el ejemplo de George Lucas con Star Wars, ¿sí es George Lucas? Sí. Porque igual y aquí me odiarán algunos, pero yo no jamás he visto Star Wars ni Harry Potter. Ok, se acabó este episodio. Gracias, bye. Yo sé que alguien habrá ahí escuchando que diga, oye, a mí también jamás he visto una película. Pero bueno, después de este paréntesis, usted dice que él dijo, este es el producto que yo quiero ver. Ahí, pues podríamos decir que ya no se enfocó en el problema, ¿o sí? O sea, ¿está también esa otra vertiente o cómo es que funcionó con Muy Star bien. Wars? Cómo funciona con Star Wars es desde esta perspectiva. George Lucas, antes de estudiar cine, estudió una carrera relacionada con humanidades. No me acuerdo si fue lenguas inglesas o una cosa así, hay que corroborarlo. Pero su profesor fue Joseph Campbell. Joseph Campbell habla sobre las diferentes máscaras que tiene Dios, ¿no? Es decir, cómo se generan mitos, cómo se producen estas, y hablaba de la historia del rey Arturo y los caballeros de la Mesa Redonda, el Santo Grial. Platicó de todas esas historias en su clase con George Lucas. Wow. Ese libro hoy guía todas las películas de héroes que logran pasar cosas. El camino del héroe famoso es a partir del libro de Joseph Campbell. O sea, así es, hasta ese nivel revoluciona George Lucas el storytelling en las películas modernas. Entonces, ¿de dónde surge? De esta necesidad espiritual, personal, de entender, no darle un orden a las cosas y cuál es mi papel en el universo como héroe de mi propia vida. Surge de un problema o necesidad de darle una explicación. Y entonces George Lucas entiende que tienen que haber cierto tipo de personajes. Tanto así que le da el guión, cuando hace el primer draft, se lo da a Joseph Campbell para que lo revise, para ver si está entendiendo bien los diferentes personajes que existen y lo que tienen que ver con la historia del personaje principal, que es Luke Skywalker. Luke es el que vive la historia del héroe, tal cual, él vive el camino del héroe, y en su camino se tiene que encontrar con diferentes personalidades que traen
ciertas cosas a la historia para o ayudar al héroe en manera, digamos que acompañándolo y luchando con él, Ok. ayudar al héroe poniéndole obstáculos. Interesante, ¿no? Ayudar a poner obstáculos. Así es. Con Joseph Campbell, Camino del Héroe que habla es tal cual un libro, ¿verdad? Déjame, lo busco aquí en el celular. Se llama el libro Joseph Campbell. Espérame. Sí, es que justo en algún momento creo que llegué a dar con ese libro y me llamó la atención, pero estamos hablando de que es un libro tal cual que enseña storytelling. Mire, El héroe de las 1000 caras, así tal cual, y las máscaras de Dios. Esos son los dos libros que impactan a George Lucas cuando toma clases con Joseph Campbell. Entonces me estaba confundiendo, porque creo que hay un libro que se llama El Camino del Héroe. Sí, pero está basado en esto que hace Joseph Campbell. Es El viaje del héroe, tal cual. El viaje del héroe. Que es de Joseph Campbell también. Ok. Lo escribe después porque obviamente Joseph Campbell aprende de lo que sucede con George Lucas, ¿no? A la hora de explicarle, porque él en ese momento tenía el héroe de 1000 máscaras y las máscaras de Dios. O sea, se retroalimentaron mutuamente, entonces. Así es. Wow. Entonces, para explicar mejor el camino del héroe, que fueron las explicaciones que le dio a George Lucas, detona el libro de El viaje del héroe. Wow, qué interesante. Pero bueno, pregunta respondida de cómo es que, que alguien soluciona esta problemática, ¿no? Digo, al final de cuentas sí encontró un problema que a él le apasionaba, pero no es como que validó su película antes de lanzarla, ¿verdad? O sea, ahí sí podríamos decir que le pudo haber salido mal, porque puede que nada más haya sido él el apasionado y Joseph Campbell, y al momento de lanzarla, pues resulta que no. Así es. Pero ¿cree que esto atiende a una necesidad, pues, de la gente de decir o de escapar, de decir hay otras realidades, o qué fue lo que hiciera ese clic con la película? Porque yo creo que mucha gente que le gusta Star Wars, pues tal vez no tenía esta obsesión o este gusto en los temas que le gustaban a George Lucas, ¿no? Uh-huh. Hace clic por haber entendido muy bien cómo es este tipo de storytelling, es decir, viéndolo desde la perspectiva que hay un viaje de un héroe, pero el viaje del héroe lo lleva hasta la esencia misma de las preguntas, y esto es hablando del problema, situación que tiene la gente, se va a las preguntas esenciales de ¿quién soy yo y qué hago aquí? No, y creo que ahí nos podemos identificar el 99.9%, ¿no? En algún momento de nuestras vidas. O sea, es una ópera espacial, ¿no? Pero al final tiene que ver con el camino en el que estaba Luke. ¿Quién soy yo y qué hago aquí o para qué estoy aquí? Qué interesante. Y bueno, creo que podríamos hablar que muchas de las bases de las películas, pues al final lo que quieren es que quien la ve se sienta parte de esa historia, ¿no? Entonces voy entendiendo cómo se traduce este entendimiento del problema, no solo en un producto, ¿no? Sino ya hablando desde una película. Sí. Y qué interesante. Y conectándolo con el punto que pues todo esto salió por qué las Vision Pro pues prácticamente es un juguete para ricos, ¿no? Entonces estamos hablando de que no hay una persona atrás que realmente le apasionara el tema y supiera decirnos para qué son, ¿no? Porque tú ves las Vision Pro y dices, ok, puedo aumentar el tamaño de la película, puedo tomar una videollamada, pero pues creo que a nadie le emociona eso más que por ser una novedad. Exacto, es una manera diferente, pero es una manera funcional para el cómo yo llevo mi vida actualmente. Es decir, nuevamente, en mi proceso de vida me lo hace más sencillo, más fácil, más efectivo, que saltando nuevamente el ejemplo de Tony Fadell, y aquí vamos a saltar al tema de por qué, por ejemplo, por qué ChatGPT llega al 1,000,000 de usuarios en tiempo récord, Sí. ¿no? Tiene que ver con nuestras necesidades de cómo manejar la información. Tiene que ver con
con que estábamos necesitando ayuda con este mar de océano de información. Wow, cierto, Y entonces totalmente. necesitamos integrarlo porque nos lo ayuda a hacer más efectivo nuestros procesos de vida en términos laborales. Wow, y claro, porque pues siempre se estaba hablando de que ahora el mal de esta época es que teníamos exceso de información, ¿no? Entonces, muchos nos quedamos, pues sí, hay un exceso de información y hay una persona que entonces se preguntó, bueno, ¿y qué vamos a hacer si existe un exceso de información? Pues lo filtras, ayudas, porque pues es un problema, es una realidad que están viviendo muchos. Entonces, o sea, qué interesante darme ese tiempo para analizar y que lo analicemos todos y ver por qué ChatGPT es lo que es. Porque cuando se hablaba de una crisis de información, ChatGPT dijo, sí, pero tranquilos, ahí les voy. Llega un curador de información que al final muchos de los bloggers o influencers que tuvieron éxito y que están teniendo éxito, es eso, son curadores de información. Ok. Tanto curadores como sintetizadores de información. Es decir, a ellos les llega un gran bagaje de información que les gusta navegar en esa cantidad de información, pero les gusta porque al final ayudan a conectar puntos y a sintetizar cosas. Entonces, eso es lo que hace ChatGPT por la gente, ¿no? Es ayúdame a hacer un código de una página, no sé qué. Fíjate cómo la gente tiene que ser muy clara en lo que quiere para que ChatGPT pueda escribir o escupir lo que estás buscando, necesitan, que es una síntesis. Puede ser un código, puede ser un Excel, pero es una síntesis de lo que estás buscando en esa marea, en ese océano de información. Sí, totalmente. Qué interesante. ¿Cómo no se nos ocurrió ChatGPT, profe? Así, pero sí. Wow, qué interesante. Y ligándolo con este tema de ChatGPT, la inteligencia artificial, o sea, como que no, pareciera que no iba en trayectoria este anuncio de las Vision Pro, porque creo que todavía no se estaba terminando de establecer todo este tema del metaverso, de estos famosos NFTs, que ya la mayoría de proyectos resultaron ser una estafa. ¿Qué futuro tiene todo este metaverso, toda esta inteligencia artificial, toda esta necesidad de salir, de ponernos unas gafas y decir, ok, estoy eh, evadiendo mi realidad, lo estoy haciendo por un tema de curiosidad, de aburrimiento? ¿De dónde está saliendo toda esta necesidad de querer hablar y poner en todo la inteligencia artificial? Es decir, ¿por qué le hacemos preguntas a la inteligencia artificial? ¿O por qué existe? ¿O por qué estamos hypeando tanto la Ok. inteligencia artificial? O sea, yo siento que en un punto donde nos preguntábamos, oye, pues ya con eso del internet nos estamos alejando de interactuar, de humanizarnos, de la empatía, parece que todavía le estamos echando más tierrita y decir, no, pues sigamos volteando a ver todos estos temas de lo que podríamos hacer con la inteligencia artificial. O sea, hasta qué punto está bien, estamos yendo muy rápido, esta parte humana dónde queda. O sea, creo que son muchas dudas, perdón si No te lo preocupes, abalancé está con bien. esas dudas. Una es, ¿qué necesidad está resolviendo y qué necesidad tan profunda está resolviendo la inteligencia artificial? Es la misma necesidad que resuelve tu lavadora o tu licuadora. Ok, Es decir, hacerte la vida más fácil. tal cual. O sea, la licuadora existe hoy, el refrigerador existe hoy, ¿por qué? Para hacerte la vida más fácil. ¿Por qué existe la inteligencia artificial? Porque somos knowledge workers al final, ¿no? Fíjense cómo la inteligencia artificial, los robots no están desplazando la manufactura, que es por donde pensábamos que iba a ir el desplazamiento de la inteligencia artificial. Los primeros trabajos que están desplazando son los de knowledge workers, es decir, aquellos que, y fíjate que ahorita lo voy a conectar con algo que yo vi cuando trabajé en Profuturo, que fue por ahí del 2005. Hice una lámina y esa lámina, o sea, hoy digo, no manches, ¿cómo pude sintetizar eso? Ok. Porque tal cual lo que le puse a mi jefe, porque le hice una interpretación de qué hacíamos en Profuturo. Y lo que interpretamos es información para producir un servicio. Es decir, Profuturo es una Afore y lo que hace es
interpretar información de en qué edad tienes, cuáles han sido tus últimos trabajos, qué seniority tienes en el trabajo actual. Toda esa información se integra para poder crear tu cuenta de Afore, ¿no? Y por lo tanto hacer un tipo de inversión. Ok. O sea, con eso prácticamente la propuesta es aquí donde tenemos que invertir porque esto es lo que hacemos, ¿no? Entender esa premisa. Exacto. Entonces, tenemos información de la gente y la traducíamos en servicio. Pues así está tu cuenta, esto es lo que tienes que hacer cuando te cambias de trabajo, etcétera, 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 etcétera. Entonces, en este sentido, lo que viene a ser la inteligencia artificial que está desplazando el tema de los knowledge workers es cómo te puedo hacer la vida más efectiva desde la perspectiva de la información. Hablemos de imágenes, ¿no? Midjourney. Lo que está ayudando es a entender qué es lo que yo quiero como output, es decir, cierto tipo de imagen, y que yo necesito realmente saber verbalizar, que es nuevamente información, para que lo pueda traducir en una imagen que yo quiero ver. Entonces, yo manejé Photoshop en sus primeras versiones, sus primeros, ¿cómo se llama? Cuando era beta todavía. Casi, ¿no? O sea, y de repente, y esto que le puedes poner, ahora ponle un poquito de brillo más, Sí. ¿no? Y es que no es 1, es que quiero que sea .02, ¿no? A veces sí se podía poner esos rangos, a veces no se podía poner esos rangos. Entonces es este entendimiento de lo que quiero hacer y que me lo puedas hacer, y entonces ahí es donde viene el brazo de la inteligencia artificial. Por eso lo estamos adoptando tan rápido, porque sí estamos en esta necesidad y frustraciones para algunos. Por ejemplo, hay quienes no sabemos manejar Excel, yo incluido, ¿no? Pero sé que quiero ver esos datos, los quiero ver en una gráfica de Py y no sé cómo hacerlo. Pero se lo puedo decir, estos datos, porfa, ahora tradúcemelos en una gráfica de Py, ¿no? Se lo puedo así como yo hablo. Sí, tal cual. Tal cual. Y entonces ahora ya lo puede hacer. Que antes Excel, pues no, tenías que saber cuál es el caminito, no técnico, para poder hacerlo. Nos está ahorrando el camino técnico. Entonces, por eso lo estamos adoptando tanto. Ahora, desde la perspectiva humana, ¿qué nos está obligando a ser más claros en qué queremos? Sí, a saber dar instrucciones, ¿no? Y digo, si vamos un punto atrás y nos ponemos más filosóficos en saber qué queremos, ¿no? Porque sí, creo que es una pregunta básica que nos persigue muchas veces toda la vida, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Por qué estamos haciendo? Y digo, creo que no sé si aplica aquí meterlo ya con un tema personal, porque sí, aquí lo estamos viendo en aspectos profesionales, ¿no? Pero ¿qué tanto nos puede sumar en el tema personal? Porque creo que también esa es una crisis importante que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Pues mira, es que ahí vamos al tema de dónde estamos los humanos hoy, ¿no? En el qué queremos, es decir, no sabemos qué queremos porque no nos entendemos, o sea, no como, ni siquiera como familia o como parejas, sino nosotros personalmente. Claro. Entonces, para poder saber qué queremos, tenemos que conocernos a nosotros mismos, y entonces estamos pasando ese proceso. Hoy existe esta gran tendencia y va a seguir la tendencia de la soltería y van a haber más divorcios. ¿Por qué? Porque la gente se casa sin entenderse a sí misma. ¿Qué es lo que nos está pidiendo la vida? Al menos como yo lo veo, lo interpreto desde esta observación muy empírica, ¿no? Pues tenemos que entender quién soy, para qué estoy aquí, ¿no? Cuáles son mis características, y si le agregamos esta parte metafísica como mayor, y qué es heredado, qué traigo de mi linaje, que no es mío, y que lo tengo que sanar, y eso toma tiempo. Y entonces necesito estar por mi cuenta para hacerlo. ¿Pero qué crees? Al estar por mi cuenta, pero también me doy cuenta que pues tengo necesidades, ¿no? Es decir, quiero seguirme relacionando con la gente,
en términos como amigos o en términos de pareja, quiero tener cierto tipo de relación, ¿no? Hablemos de relaciones tal cual como sexuales o afectivas. Y entonces, la inteligencia artificial, ¿en dónde viene? Vivir este proceso de repente puede ser muy solitario. Como todos andamos en el rollo de me estoy entendiendo, entonces no tengo tiempo para voltear a ver cómo estás tú. Y entonces si la inteligencia artificial, y ya sucedió, hay una chava que ya programó la inteligencia artificial y tiene 1000 novios, su personalidad de inteligencia artificial, 1000 novios. A ver, ¿cómo? O sea, ¿qué? Esta chava, Ajá, una chava humana, ¿no? una chava humana, Ok. programa la inteligencia artificial Ok. para que la sepa cómo habla ella, cómo responde a ciertas cosas. Y entonces, hoy 1000 vatos ya pagaron para que fuera su novia, para que platicara como si fuera su novia. Y es su... Entonces, imagínate, la inteligencia artificial tiene la capacidad de replicarla a ella 1000 veces y 1000 veces más. Madre. Por esta necesidad de necesito conexión. Y entonces, si hay alguien que me responda al estilo de la película Her, ¿no? Al estilo de la película, o She, no me acuerdo cómo se llama. Her o She, no me acuerdo. Con Joaquín Phoenix. Es esto. Estamos en nuestros procesos personales entendiéndonos quién somos, pero sí estoy teniendo esta necesidad de tener este contacto con alguien con quien yo pueda dialogar y conversar. Wow. Entonces, y además la gente trabaja. Entonces, no tiene todo el tiempo para estar conversando con nosotros. Sí. Hay gente que pues tiene el tiempo para mandarte un mensaje cada semana, cada quincena, cada mes, cada 3 meses, y es alguien con quien tú sientes una conexión emocional. La inteligencia artificial a nivel personal llega a ese punto. Tú tienes la necesidad de una conexión diaria y una conversación diaria. Eso es lo que llega a resolver. Paso, mecha, pero ¿hasta qué punto nos estamos conformando con una conexión? Porque si estamos hablando de que esta chica, pues, programó, por así decirlo, para que se multiplicara y hablara con esas personas, pues al final no está haciendo una conexión real, ¿estamos de acuerdo? O sea, estamos hablando de que hay un punto de tecnología que no te puede decir, es realmente una conexión humana. A ver, vámonos desde la perspectiva psicológica, que lo dicen mucho, es, ¿tú me haces enojar o yo elegí enojarme con respecto a la acción que tú hiciste? Yo elijo sí, exactamente, enojarme con respecto a la acción que tú hiciste, porque lo que yo hago, ¿no? Es mío. ¿Cómo reaccionas tú ante lo que yo hago o ante lo que sucede en la vida? Eso es tuyo. ¿Qué es conexión real? Conexión real es lo que yo decido. Su madre, lo que yo decido que sea real. Que sea real para mí. O sea, si yo considero que esa interacción con esa persona, porque sí, no te lo pintan como vas a estar hablando con un software. Al final, pues sí te lo están pintando de vas a tener esta conexión. Entonces, basta con que para una persona eso sea real. Basta con que me hable como yo necesito que me hablen para que sea una conexión real para mí. Es decir, y métanse con Marco Antonio Regil y con las psicólogas que estén de moda ahorita, fíjense, y lo que dicen es, ¿cómo le gusta a tu hijo que le digas, que lo felicites? Ok. ¿Cómo le gusta a tu pareja que le hagas un halago? Estos lenguajes del amor, ¿no? ¿Cuál es tu lenguaje de amor? No es cómo yo quiero expresar amor, cómo necesita la otra persona comunicación y afecto. Entonces, por eso, es real porque está respondiendo al nivel personal cómo quiero y necesito
que se comuniquen conmigo. Wow. Y justo había estado dando vueltas esta idea en mi cabeza de que qué mal dicho en su momento estaba esto de trata al prójimo como quieres que te traten a ti, ¿no? Sí, Y no nada más alejado de la realidad. así es. ¿Por qué el otro debería, o más bien quisiera que lo traten igual que como me tratan a mí? El otro va a tener sus razones, su manera de que justo quieren que le expresen amor, que le expresen lo que sea. Y, y digo, me vino a la mente esta idea, pero pues qué interesante. O sea, al final, si la inteligencia artificial está respondiendo, por así decirlo, mejor que una persona a darme lo que yo necesito, pues ¿por qué no lo aceptaría o lo vería como de sí? Esto Como es real. como real. Así es. Ah, su madre. No, Así es. pues sí está deep este tema. Entonces, digo, ya veo cuál va a ser esta relación en el tema personal. Sí. Tanto así que hasta el mismo Carlos Muñoz, que tiene una inteligencia artificial enfocada en ventas, registraron que una persona detona se llama Ana GPT, su inteligencia artificial para ventas. Qué raro que no le puso la Ana Master GPT. Exacto, sí. Ana Master Muñoz, ¿no? Ana Master Muñoz. Ana MM. No lo vayas a registrar, Muñoz, ¿eh? Ya te estoy viendo ahí. Muy bien. Ok, Entonces, registró esta inteligencia artificial. ajá, tienen esta inteligencia artificial que ya se vende así sola. ¿Para qué? Porque quisieron crear una vendedora de inteligencia artificial. Bueno, ya se vende así sola y ya tiene sus primeros clientes, ya se vendió así sola. Pero en los registros está establecido que una persona buscó a Ana a las 2 de la mañana para platicar. Wow. O sea, y eso es en México. O sea, y que ya sucede con otra, o sea, estoy seguro que con ChatGPT ya, Claro, ya lo hemos experimentado porque me acuerdo, no, sé no sé cómo se llamaba la página, pero ya era una inteligencia artificial que tú le hacías preguntas y te iba respondiendo, pero sí había esta necesidad de decir, a ver, pues quiero interactuar, ¿no? y sucede con Siri, por ejemplo, Ujú. ¿no? Oye Siri, ¿no? Oye Alexa, hoy ya lo hacemos. Sí. Y ya la gente ya lo hace. Oye Siri, no sé qué, tanto, ¿no? ¿Tienes novio? Y te respondí algo gracioso. Estaba programada para responderte algo gracioso. Al final es un tema de interacción. ¡Sas! Y hoy, ¿qué es más personal para nosotros que el teléfono? ¿No? O sea, un mensaje de WhatsApp. Díganme quién no le cae bien un mensaje de WhatsApp, ¿no? En cierto momento o en cierto día de, hola, que tengas muy bonito día, ¿no? Recuerda que tú puedes con todo. ¡Pum! No es un post de Instagram, es un mensaje que te llega a ti. Viéndolo fríamente, no importa si es de una persona o si es de una máquina. El chiste es que te llegó y que tú estabas necesitando de alguna manera ese mensaje. Wow, o sea, estamos hablando de que ya se está, o corríjame si estoy mal, pero está normalizándose, ¿Sí? ya lo que sí, no, más bien redefiniendo lo que significa una interacción o una relación. Así es. Porque al final es, ¿qué necesito yo? Y ahora, en términos obviamente no soy experto en psicología, ojalá y los psicólogos me digan si estoy incorrecto o incorrecto, pero en términos de psicología, el valor del diálogo está en que tú puedas decir, oye, es que a mí me gusta que me manden mensajes, de repente de sorpresa y por las mañanas, ¿no? Sí. Lo capta la otra persona y dice, bueno, y ya se genera como este cambio desde el nivel psicológico persona a persona. En algún momento, lo que no sucede con la inteligencia artificial es esa petición, esa verbalización de la petición, porque la inteligencia artificial está programada para identificar, me está saludando, quiere esto, ¿no?
quizás en algún momento le puedes decir, oye, no sé, Ana o Siri o Alexa, oye Alexa, a mí me gusta que me mandes mensajes de sorpresa por las mañanas, deseándome un bonito día. En algún momento lo vas a tener que expresar para que Alexa aprenda Sí. que eso te gusta. Ok. No sé si lo haga ya, o sea, si tenga la capacidad ahorita para hacerlo por intuición, ¿no? Es decir, con un simple hola, identifique, me está escribiendo a las 7 de la mañana, entonces por lo tanto le voy a mandar un mensaje, ¿no? Como hoy hace Instagram. Te voy a sugerir esto, a ver si te late. Va a haber diálogos, muy seguramente, que de pronto va a lanzar Alexa o Siri o la inteligencia artificial que sea, para ir identificando por dónde van tus niveles de comunicación. Wow, eso está interesante. Y que bueno, ya lo hace, creo, hasta cierto punto ChatGPT, porque algo que vi apenas es que justo se retroalimenta. Si tú tienes un chat abierto de hace una semana y tú lo abres, va a seguir con la información que ya le diste desde hace una semana. Entonces, eso está súper interesante porque también vi cómo lo aplicaba una persona para hacer su marketing de contenidos. Sí. Al punto de que ya había aprendido ChatGPT cómo tenía que hablar para que la publicación se notara, pues como siempre ha estado hablando la marca, ¿no? Entonces, la fuerza va a estar en cómo se va a nutrir esta inteligencia artificial para, pues al final, mejorar nuestra vida o hacernos... La verdad es que ahorita estamos nosotros, o sea, el periodo en el que estamos es que nosotros todos estamos entrenando a ChatGPT, estamos entrenando a Siri, estamos entrenando a Alexa, estamos entrenando ¿cómo se llama? El autocorrector es inteligencia artificial. Estamos enseñándole a hablar a WhatsApp. WhatsApp es inteligencia artificial. Le estamos enseñando, o sea, nos arroja palabras para identificar por dónde va la escritura, por dónde va el mensaje. Sí. Todas las peticiones que le estamos haciendo a ChatGPT, todo lo que le estamos enseñando. Entonces, imagínate, ¿cuántos millones de usuarios tiene ahorita? No, pues la locura, o sea, es la red más grande con más usuarios registrados. No sé si... A ver, vamos a buscarlo en el CEL. Usuarios ChatGPT. Vamos a ponerlo. Lo que sí sabemos, y fue porque lo platicamos, es que es la que menos tiempo tardó, creo, en llegar al millón o al billón. Al millón de usuarios. Usuarios de ChatGPT. 100 mil millones de usuarios. 100 mil millones de usuarios. 100 millones, no, 100 millones de usuarios, un récord histórico que muestra el ascenso imparable. Entonces, 100 millones de usuarios. Estamos alimentando a... Y cada usuario, ahí está, imagínate, seguro tiene 5 chats abiertos de temas diferentes. Sí. Mínimo, promedio. Imagínate promedio que 100 millones tienen 5 chats. O sea, los 100 millones hay que multiplicarlos por 5. Le estamos enseñando y está aprendiendo a velocidades impresionantes. Por eso está logrando hacer lo que logra en tiempo récord. Sí, porque está constantemente evolucionando y aprendiendo y mejorando. Así es. ¡Pa la madre! Entonces, esto va más rápido que a prisa. O sea, no es un tema de pues sí me late usar el ChatGPT o no. Es más bien aprende a usarlo porque no sabes mañana o pasado mañana qué capacidades va a tener, que entonces te va a hacer obsoleto o obsoleta a ti a nivel profesional, ¿no? Que si no le sabes pedir, entonces por lo tanto por eso te hace obsoleto, porque no le supiste pedir, no supiste dialogar o comunicarte con la plataforma para que te diera ciertas cosas. Ahí está el gran chance. Es decir, o sea, hay que meterse para saber cómo dialogar con la cosa esa. Porque al final sí va a necesitar todavía de expertos que le sepan pedir cosas. Totalmente. O sea, ya hasta se me había ocurrido como idea de negocio alguien que venda tal cual un curso para saber pedirle a ChatGPT cosas. O sea, sin más, ¿no? Igual y más especializado, un curso para aprender a usar Photoshop a través de ChatGPT. Ya los hay. Exactamente, porque la gente justo tiene la noción,
pero ahora lo que se necesita es saber dar instrucciones, que fue de lo que hablamos hace rato. A veces no sabemos ni lo que queremos, ¿cómo le vamos a decir al ChatGPT eso, no? Entonces, claro, ya existen y así como se van a cerrar unas oportunidades, pues nacen otras, ¿no? Así es. Y creo que justo para sorpresa de todos, pues entró comiendo bastante terreno en esta parte creativa, Sí. o sea, copies, imágenes, tal cual ya lo platicábamos hace tiempo, una persona ya puede hacer su agencia de contenidos Así es, sí, y automatizada. y automatizada. El chiste, o sea, la clave está en que entiendas cómo hacerlo y cómo conectar las herramientas que están hoy, tal cual. O sea, al final si entiendes las herramientas, tú armas esa conexión. Hay que entonces comenzarse a concebirse como ingenieros de sistemas, que al final esto, si yo hoy puedo, o sea, puedo integrar herramientas para hacer contenidos de mis cuentas de redes sociales automatizadas para mi empresa, entonces eso se va a poder extrapolar en algún momento de cómo yo le pido a la inteligencia artificial armar un negocio de esto. O sea, ya desde cero, ya ni siquiera contenido, ya hablando tal cual de un negocio. Así es. Pero yo, ¿qué conocimientos necesito tener antes? Tengo que tener conocimientos básicos de procesos, de teoría de sistemas, no solo de procesos, sino de las áreas que intervienen en una empresa. Tengo que comprender la esencia. ¿Para qué existe recursos humanos? Realmente, ¿para qué existe? ¿Para qué existe operaciones? ¿Para qué existe ventas? ¿Para qué existe mercadotecnia? Eso yo lo tengo que entender en algún curso o clase. Sí, te toca ser director de orquesta, tal cual. Entonces tienes que entender la esencia de las áreas para que en algún momento puedas programar al final y generar un negocio digital, completamente digital. Qué locura, qué locura. Ya se me fue lo que iba a comentar de este tema de cómo está facilitando ya me vino. O sea, ahora va a ser más difícil, por así decirlo. Todos van a empezar a hacer ya contenido, todos van a empezar a crear sus parrillas de contenido, ya van a saber darle instrucciones a ChatGPT, pero volvemos a la base, ¿no? Seguiría faltando esa pieza importante que creo que todavía no hemos hablado de esta parte del branding, ¿no? Porque sí, ya le estamos dando instrucciones, ya le podemos decir, oye, quiero una foto con estas características, quiero ayuda para mi negocio de tal, pero todavía está faltando ese ingrediente importante que creo que lo vemos todos los días en muchas empresas, ¿no? Que volvemos a la base, ¿qué están resolviendo antes de querer ya lanzarse a automatizarse, a crear sus contenidos? Chalala, o sea, no importa si con la inteligencia artificial o no, creo que ahí también va a influir de manera, más bien, de mayor parte esta parte humana, esta sensibilidad, sí, para crear estos propósitos, ¿no? Sí, por supuesto, es decir, la inteligencia artificial nos va a ayudar a armar más rápido las cosas, ¿no? En segundos. Pero el que está entendiendo para qué las arma es el que está metiendo las peticiones, los prompts a la inteligencia artificial, es decir, la persona. Es decir, sí, yo tengo que entender que esto que estoy armando es porque le voy a mejorar una parte o un punto o un momento del proceso de la vida de la persona o de las personas. Estoy creando todo esto porque quiero mejorar la vida de las personas de esta manera. La inteligencia artificial me ayuda a hacerlo más rápido, más efectivo, etcétera. ¿Ok? Pero sí, al final es la sensibilidad de la persona de entender que tiene que tener un propósito, mejorar la vida de las personas sin dañar el planeta o mejorando también la vida del planeta. Sí, porque ¿para qué nos estamos preocupando ahorita de esta urgencia de decirle a ChatGPT que me haga mi contenido cuando pues todavía ni siquiera tengo una claridad o un diferenciador para decir, a ver, mi propuesta es sólida y me voy a mantener en el mercado por eso, no por los contenidos que vaya a sacar después? Exactamente. Sí, porque es tal cual, pues pídele una manzana, te va a dar una manzana, pero ¿para qué es esa manzana? ¿No? ¿Cuál es el propósito de esa manzana? Entonces, sí, ahí es donde entra todavía el valor humano. Un fotógrafo se va a tener que transformar en
especialista en imágenes, desde entendiendo la esencia, ¿no? Hoy, por ejemplo, se habla de ISOs, ¿no? En las cámaras y en las cámaras digitales, pero realmente quien toma la foto sabe lo que es un ISO desde su esencia. ¿Por qué existen ISOs tales, ISOs con números más grandes y ISOs con números más chicos? ¿A qué hace referencia? Hay que entender que viene de las películas que estaban producidas con químicos y que tiene que ver con la sensibilidad de la película para poder registrar la luz. Wow. Entonces, mientras más grande el número ISO, es más sensible. Esas son las que se utilizaban para tomar fotos en las noches, por ejemplo, o con baja luz. Las que tienen menos ISO son las que son sensibles a mucha luz, ¿no? Entonces, sí hay que entender ese tipo de cositas, ¿no? Para poder pedirle a la inteligencia artificial y que al menos los que ya manejaban Photoshop a un nivel profesional lo sabían y por lo tanto podían manipular las imágenes como las manipulaban. Sí. Pero hoy un creador de imágenes que usa fotografía real o más bien inteligencia artificial, tiene que entender esas esencias para poder saberle pedir hasta ciertos efectos de luz. Sí, que ya no, tal cual lo dice, no es un sustituto, sino una ayuda, pero pues para que esa ayuda sea efectiva, pues debes de entender también tu profesión, tu arte, para saber qué instrucción darle y no, así es, y no quedarte en la carrera de pues hacer lo que ya están haciendo todos, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí está el valor, ¿no? Entonces, va a desplazar ciertas profesiones como las conocemos hoy. Está ayudando a que evolucionen otras a cierto nivel, ¿no? Por ejemplo, pues ya hace contratos ChatGPT, ahora le sale, pero hay quien tiene que revisar que el contrato esté bien. Sí, sí, claro, porque pues no va a faltar la persona que diga, ya sabe hacer contratos, nos ahorramos al notario, lo que sea, y toma, tal cual en 6 meses te enteras que ese contrato te metió en un problema. Entonces, no tomarlo a la ligera. Así es. Entonces, tiene que haber esta mente experta o este profesional experto que pueda revisar esos pequeños detalles que, no, aquí se equivocó la herramienta, aquí hay que corregirlo, ¿no? Y entonces, pero tiene que tener un ojo experto. Y que recordemos que solo se vuelven ojos expertos cuando ya viviste años de tu profesión. Y entonces... Me gusta esa parte porque no con esta introducción, o no introducción, pero con esta adaptación a la inteligencia artificial, no es que nos esté ahorrando trabajo hasta cierto punto, porque sí vamos a necesitar pues ser másters de nuestra profesión y no querramos creer que ahora ya me voy a volver un experto en Photoshop porque ya ChatGPT lo puede hacer. No, va a ser me va a ganar quien ya conocía de anteriormente Photoshop y ya lo sabía manejar. Entonces, me gusta que todavía esté este valor humano o pues esta mano de obra que hay que hacer, que hay que talachar antes de, o más bien para usar de mejor manera estas nuevas herramientas. Entonces, el especialista va a saber pedir, o por ejemplo, hoy ya la inteligencia artificial te puede armar como ya hay datos de análisis de suelo, por ejemplo, ya hay datos que se pueden digitalizar, analizar el suelo, qué características tiene, eso ya se transforma en datos electrónicos. Con que ya sea todo, puedas transformarlo en datos electrónicos, es elegible por una inteligencia artificial. Okay. Hoy ya existe que la mayoría del proceso de crear un proyecto de arquitectura, ¿no? Ya te lo puede, armar un anteproyecto de arquitectura con características de suelo y entonces qué se tiene que hacer, bla, 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 o sea, pero yo se lo tengo que saber pedir como arquitecto y para eso necesito ser un arquitecto experto. Saber esos detalles de qué pedirle, solo eso te lo da el tiempo de aplicar y aplicar y aplicar tu oficio. Wow, y me encanta porque digo, ahorita estamos hablando de un arquitecto y al final creo que todos vamos a ser arquitectos de nuestros proyectos, entonces nos habla de, más allá de que ya existan estas herramientas,
la diferencia la va a hacer en qué tanto nosotros nos involucremos y conozcamos este emprendimiento, esta empresa que queramos formar y, y se me hace muy valioso eso, ¿no? Hasta cierto punto me da fe, porque sí estaba yo muy alarmista de, pues sí, hasta cierto punto ignorante de, no, pues ya nos va a robar empleos, ya nos va a robar oportunidades, pero no, al contrario, o sea, va a ser una herramienta para quien siga dispuesto a hacer la chamba, a nadie se la va a ahorrar. Así es, exactamente. Entonces, un chef, por ejemplo, ¿no? De que se hablan de estos robots que ya existen para cocinar, ¿no? Un chef, o sea, la cocina para muchos es ciencia exacta y al final sí puede ser ciencia exacta porque son gramos, miligramos, litros, mililitros, ¿no? Sí puede ser ciencia exacta para que quede con cierto sazón y hasta un chef experto y especialista va a poder probar algo y irse hasta los miligramos para decirle, híjole, aquí de azúcar hay que, no es lo que había puesto, sino, a ver, vamos a intentar con un poquito menos. ¿Cuánto es un poquito menos? Sí. El chef especialista va a tener que identificar cuánto es ese un poquito menos para que le vaya pidiendo hasta que quede y entonces la inteligencia artificial ahora sí va a poder reproducir esa receta, ¿no? Con la misma calidad siempre, ¿no? Que no va a poder elegir los ingredientes. El que tiene que elegir los buenos ingredientes es el chef. Sí. Esto sí es buena leche, esto no es buena leche. Bueno, que lo puede traducir en datos si hacemos los escáneres correctos, ¿no? Esto es buena leche. Pues déjame la analizo y traduzco ese análisis a datos electrónicos. Claro, ¿para qué números o qué parámetros le vas a dar para que consideres si es buena leche o no? Eso al final los tienes que seguir haciendo tú. Exactamente. Entonces, al principio lo va a seguir haciendo el chef por prueba, pero cuando se creen los escáneres, que para eso existen los ingenieros mecatrónicos, un escáner que pueda leer, ¿cómo se dice? Un escáner que pueda leer los ingredientes de la leche, así nomás, como si metieras el dedo, ¿no? Y entonces, ya te saqué el compuesto de esta leche, ¿no? Y entonces, y el chef diga, esto es buena leche, no, se califica como buena leche. Cuando la programes eso, ya va a poder identificarlo. Wow, pues creo que me encantan todos estos ejemplos y todas estas aplicaciones que dimos para distintos aspectos, para todos los negocios. Entonces, me aclara mucho el panorama de para dónde va esto y sí me tranquiliza, pues el que todavía tienes que ser artesano de tu profesión y de que todavía va a tener mucho peso esta experiencia que tú tengas, este gusto, esta pasión por lo que hagas. Pues me gustaría aquí terminar el episodio, profe. Otra vez una gran plática como siempre y pues también invitar a todos los que nos escuchan, pues lo mismo que el primer episodio, qué les gustó, qué no les gustó y ya les estaremos compartiendo en la descripción o en algún ladito de nuestras redes sociales oficiales para que ahí podamos platicar. Y bueno, en el episodio pasado no me presenté, en este tampoco me presenté al inicio, entonces ya nada más al menos al final les digo que su servidor Ramón Diego y pues profe, algo que quiera agregar para despedir el episodio de hoy. En lo que quieran que profundicemos, en lo que quieran que aclaremos, díganoslo para que podamos seguir armando más episodios interesantes para ustedes. Y muchas gracias por escucharnos, de verdad. Entonces, pues síganos, vamos a seguir publicando aquí estas conversaciones para ustedes. Esto es Marca mi Pasión. Marca mi Pasión, grábenselo porque así va a ser como estemos en las redes sociales, entonces así seguramente nos encuentran, principalmente Instagram. Muchas gracias, provechito, si van a comer, descansen si van a dormir y pues nos vemos en el siguiente episodio.